Muchas veces la información es manipulada y acá en Uruguay ya estamos acostumbrados a que nos mientan en la cara. Porque en el plano del fútbol hay muchos intereses económicos atrás, donde tienen el poder de la prensa, donde transforman, quitan, mienten, agregan, de acuerdo a esos intereses. Manipulan toda la información. Por suerte no es toda la prensa, pero sí gran parte, donde está el poder mayoritario y donde manejan todos los medios de comunicación o gran parte de los medios de comunicación. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver esto con los traidores de la selección uruguaya? Bueno, quiero referirme a la década de los 90, cuando le hicieron aquel famoso boicot a Cubilla, el técnico de ese momento de la selección uruguaya, que también los medios de comunicación fueron importantes. ¿Por qué? Y porque se alinearon a un grupo de jugadores de la selección uruguaya, algo parecido de lo que está pasando hoy en día en nuestra selección. En ese momento, en ese grupo de jugadores que se le denominaban los repatriados, fueron en contra de Cubilla, lo sacaron a Cubilla. La selección uruguaya no clasificó al Mundial de 1994, pero después, cuando vinieron otros técnicos, tampoco clasificó al Mundial de 1998. Es claro que acá no era el problema del técnico, sino era un problema de la estructura. Y era un problema de los traidores que estaban adentro de la selección uruguaya, que obviamente incidieron para que a la selección le fuera mal. Por intereses particulares, en ese momento estaba Paco Casal atrás de todo esto, y ahora es un poquito más difícil discernir si son temas particulares, si hay intereses mayoritarios para tratar de que a la selección le vaya mal por intereses políticos. Para mí hay un cóctel de mucha cosa, pero lo que sí estoy convencido como usuario que consumo y veo las declaraciones, no tengo investigación interna de la selección, pero sí escucho, sí veo de las declaraciones de los propios jugadores, que son los que conviven en esos vestuarios. Ahí ya tengo que empezar a sacar algunas conclusiones. Y entiendo que hay un grupo de traidores dentro de la selección y que seguramente deben haber tirado para atrás en este mundial para voltear a Marcelo Bielsa, que ya había dicho de que no iba a seguir en este mundial. Pero claro, capaz que algunos se querían asegurar de que no fuera mal para que realmente se fuera Bielsa, porque por esas casualidades, si a la selección le iba bien y capaz que Bielsa seguía en la selección. Y ahí muchos obviamente no querían entrar en la duda y se querían asegurar que a la selección le fuera mal. Yo estoy cada vez más convencido de que hay un grupo de traidores dentro de la selección uruguaya y que han hecho lo imposible para que le fuera mal a esta selección, para sacar de una vez por todas a Marcelo Bielsa. Pero claro, cuando tenés un grupo de traidores, por más que venga el técnico que venga, vamos a seguir en la misma dinámica, porque en su momento fue Tavares, que a nadie lo defendió, faltando 4 fechas para terminar las eliminatorias y clasificar al Mundial. Vino Alonso y no fue como no fue. Terminamos eliminados en la fase de grupo. Y muchos dirán, sí, pero esa fase de grupo no fue la misma que esta fase de grupo. Pero en definitiva terminaste eliminado en esa fase. Así que vamos a ver algunas declaraciones, archivos de algunas declaraciones de ya hace más de un año. Me refiero a Suárez, me refiero a Valverde, me refiero a Josema Jiménez. Y vamos a ver, por último, un video corto de las declaraciones de Cáceres en la actualidad. ¿Qué fue lo que dijo de Marcelo Bielsa? Para empezar de a poquito a separar la paja del trigo. Me miró y me dijo, muchas gracias, Luis. Y me levanté y me fui. No me contestó nada a los 5 o 6 minutos que yo estuve mirando. Yo no lo conocía y los primeros días de la Copa América, en la preparación, hubo una situación del cual él tuvo una charla con el plantel, que hubieron algunos jugadores antes que le pidieron que por lo menos le dijera buen día. Y hubo una charla y yo qué hice, como capitán en ese momento, él había tenido una discusión como esa había con Agus, y yo fui como capitán a hablarlo con él
Yo hablé con algunos de los compañeros, le dije, yo voy a ir a hablar con el entrenador, hablé con Jorge, le dije, Jorge, mira, ¿te parece que fuera a hablar con Marcelo? Porque le quiero explicar que nosotros estamos en el mismo barco, todavía no empezó la Copa América, estamos en el mismo barco. Me miró y me dijo, muchas gracias, Luis. Y me levanté y me fui. No, a ver, simplemente para aclarar que lo que dijo Luis es todo verdad, jamás mintió, jamás dijo otra cosa que no era, no exageró en ningún momento, dijo las cosas como son. Y bueno, y por mi parte y como todos los referentes, hablar en el vestuario, hablar entre nosotros como equipo, como lo que siempre fuimos y mejorar y seguir creciendo. Fede, ¿cómo se resuelve esto? ¿Con una charla interna y con una charla con Marcelo también? Bueno, como ya hemos tenido varias veces, creo, desde que está Marcelo, siempre lo hemos arreglado charlando, hablando de diferentes circunstancias, siempre lo hicimos de esa manera y bueno, y esta va a ser otra más que se va a arreglar de la misma forma. Estábamos todos en conocimiento y que fue una conversación consensuada cuando se dijo, la verdad me llamó mucho la atención. La verdad es que no estábamos en conocimiento. ¿Qué te parecieron justamente las declaraciones? ¿Hay cosas para solucionar internamente? Bueno, a ver, lo que dijo al final fueron cosas que bueno, ya los compañeros, no voy a decir nada nuevo que ellos ya no hayan dicho. Pero siempre del lado de lo que se habló fueron cosas de la convivencia, simple. Obviamente se habló, cuando se dé la oportunidad probablemente, nuevamente, seguro se vuelva a hablar y lo hablaremos de puertas adentro. Obviamente todos aportando lo que sea lo mejor posible. Porque ya te digo, son cosas de convivencia que todo el mundo que está adentro de la selección al final es responsable de las cosas que suceden y así como responsable tenemos que buscar las soluciones porque al final lo más importante de todo esto es que estemos de la mejor manera para competir y llevar a Uruguay al Mundial, que es lo que todos queremos y que se quede un ambiente totalmente armónico. Porque la verdad, y lo reitero, a nivel de convivencia hubieron cosas que obviamente no nos sentimos cómodos, pero siempre apoyando, y eso sí lo voy a decir, siempre apoyando y estando con el entrenador al 100%, quedó demostrado en cada partido que jugamos. Creo que está más que sabido que aparte no es fácil venir y competir después de 3 días, ponerle en las eliminatorias. Acostumbrado a jugar en tu equipo con tus compañeros, venir, adaptarte a una idea diferente de la que estás acostumbrado a jugar. Creo que el equipo, todos los jugadores que pasamos por la selección siempre se entregaron al 100%, al entrenador y a la selección sobre todo. Y esa va a seguir nuestra mentalidad. Ahora pasó esto, que probablemente muchos pueden pensar que es un caos. Yo veo una oportunidad de poder solucionar y buscar algo que al final es estar en armonía, es estar felices, es estar todo bien, porque es lo más lindo que hay vestir la selección uruguaya y queremos defenderla como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Qué pasó en ese vestuario? ¿Qué charla tuvieron? ¿Qué se habló con Marcelo Bielsa? Bueno, a ver, lo que se habló obviamente no lo voy a decir, sí puedo decir que hubieron cosas que salieron o que se filtraron que no tenían nada que ver, que no fueron como la dijeron, se tergiversó todo lo que se habló, que no tenía nada que ver, entonces nada, por esa parte es lo que te puedo decir, porque creo que se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo y creo que esas cosas no van y bueno, me parece que no fue lo correcto. ¿Cuál es la evaluación, Seba, desde lo futbolístico? ¿Qué argumentos para lo que pasó y para no haber podido clasificar? Bueno, hay cosas que al final son difíciles de explicar porque son cosas que muy puntuales. A ver, recibimos goles que no deberíamos recibir y bueno, cuando esas cosas pasan y te pasan en prácticamente todos los partidos, todo se hace cuesta arriba, la dificultad se agranda para poder conseguir las cosas y bueno, es muy difícil competir de esa forma porque, como te digo recién, se agranda la dificultad y todo se va haciendo más difícil, nos va costando y más que
nos venía costando hacer goles y recibir con tanta facilidad. Eso también, mismo en el partido, te va generando cierta frustración, pero nada, creo que también pasa un poco por eso, por detalles puntuales, porque a la hora de la actitud creo que nadie se guardó nada. Lo intentamos en todo momento y bueno, no se pudo. ¿Cuánto pesaron, Seba, esos errores en el ánimo del grupo? Porque como vos bien decías, eran errores puntuales que después partido a partido te van complicando y te van generando cierta incomodidad a la hora de jugar porque no salían las cosas, ¿no? No, obviamente pesan porque a veces hay errores que no tienen consecuencias, pero estos sí tuvieron, o sea, los terminás pagando caro y nada, pero al final son cosas que pasan. Como dije recién, cuando pasan en todos los partidos a veces complican las cosas y bueno, así nos pasó a nosotros, pero nada, así es el deporte. No siempre hay justicia deportiva, por así decirlo, porque creo que no hicimos mal los partidos, sino que los resultados no fueron favorables. Sebastián, ¿qué hablaron después de lo que fue la eliminación con Marcelo? Si es que tuvieron alguna reunión a nivel de plantel. Sí, hablamos, hubo una despedida, pero como dije recién no voy a decir lo que se habló entre el grupo y nada, eso creo que tiene que quedar entre nosotros como debió ser desde un principio y nada, solo eso. ¿Queda bien la relación entre los jugadores con el entrenador? Obviamente yo puedo hablar por mí, yo tengo todo el respeto hacia él y mucho agradecimiento. Capaz que alguno puede opinar distinto, pero creo que a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas y nada. Después de escuchar a Cáceres, una vez que se bajó del avión, luego de haber quedado eliminado de la Copa del Mundo, creo que en pocos minutos dio clases de cómo defender a la selección uruguaya no solo dentro del campo, sino también afuera. Y de cómo ser profesional. Y me refiero a Luis Suárez, que después que le hicieron el homenaje, que nombraron a uno de los arcos del Estadio Centenario como Luis Suárez. Después de todo eso tiró esa bomba declarando cosas que no todos estaban en conocimiento, como dijo en su momento Josema, para detonar toda la interna del plantel de la selección uruguaya. Pero con las declaraciones de Suárez en su momento, con las declaraciones de Cáceres en este momento, yo llego a la conclusión de que hay un grupo de traidores dentro de la selección y que evidentemente tenemos que saber separar a aquellos que le pesó la camiseta y que les pesó el mundial con aquellos que realmente son traidores y que tiraron para atrás para voltear a Marcelo Bielsa. Porque claro, ellos, algunos, este grupo, se quería asegurar de que Marcelo Bielsa no tuviera un buen mundial. ¿Para qué? Y para que no entraran dudas de que Marcelo Bielsa se tenía que ir. ¿Habrá solo eso en la interna y en profundidad? ¿O también habrá algún jugador, como pasó en la década de los 90, que tiró para atrás no solo para voltear al técnico, sino también para ir en contra de la AUF, del Ejecutivo? Todo puede pasar y todo puede haber en esta interna. Ojalá que haya algún periodista por ahí que se le ocurra investigar en profundidad, pero que sea un periodista creíble, obviamente, que no esté contaminado ni sesgado por el poder, como hizo Mario Bardanca en la década de los 90, y que investigue en profundidad todo esto para llegar a la información de saber quiénes son los traidores de esta selección uruguaya. A mí hay dos jugadores que me generan muchísima duda, no tengo certeza y no tengo información para comprobar que así sea, pero sí me generan mucha duda como usuario de ver, de escuchar y de analizar. Y esos dos jugadores son Fede Valverde y Muslera. A Fede Valverde yo lo he defendido muchísimo, pero claro, con todo lo que ha pasado y haciendo un recopilado de lo que vimos recién, las declaraciones que tuvo alineándose a Suárez en su momento, después cómo lo señalaban en el Real Madrid, diciendo que fue uno de los culpables de que Xabi Alonso, el técnico, dejara de ser el técnico del Real Madrid, y después con el problema que tuvo con Tchouaméni dentro del vestuario. Eso, sumado a las declaraciones que hizo en su momento con Suárez, más el mal rendimiento que tuvo en este mundial y principalmente en el partido ante España, que aparte sale ofuscado, tapándose con la camiseta la boca para obviamente taparse el insulto que debe haber dicho. Bueno, con todo eso a mí me genera muchísima duda. Si es que le quedó grande la camiseta
o que realmente es un traidor de la selección uruguaya y que hizo lo imposible para que a Marcelo Bielsa y a la selección uruguaya le fuera mal. Otro de lo que me generan dudas es Muslera, si es que lo hizo porque es perro ya de por sí y que lo han sostenido durante todos estos mundiales y se ha mandado errores garrafales para un arquero, pero claro, hizo todos los errores que había para cometer y todos los que cometió en su carrera en un solo mundial. Rarísimo. Aparte, me imagino que debe ser muy amigo de Luis Suárez, porque es de su generación. Y bueno, me generan muchas dudas de que si Muslera lo hizo porque es mal arquero o porque en realidad conspiró en todo esto para que a la selección uruguaya le fuera mal. Me genera muchísima duda. Ojalá que haya un periodista que realmente investigue todo esto y saque a la luz, como en su momento Mario Bardanca lo hizo y dio nombres y apellidos. ¿Habrá habido un grupo grande, un grupo chico? ¿Quién habrá sido? ¿Habrá sido Fede Valverde? ¿Habrá sido Muslera? ¿O algún otro que esté tapado? Bueno, ojalá que lo sepamos en algún momento de una fuente confiable. Deja un like, suscríbete y deja un comentario a ver qué opinas de todo esto. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.